fascinante y complejo tema que es la sexualidad desde una perspectiva familiar. Ciertamente, nuestro país ha tenido cambios, mundialmente tenemos cambios y nos adaptamos a esos cambios. Nos adaptamos a los cambios de nuevas telefónicas, nuevos aparatos telefónicos, de incluso cambios de señalizaciones. Nos adentramos a cualquier tipo de mundo. Pero cuando hablamos de manera específica de la sexualidad, hay como un alto. Hay algo como que nos para. Y más si es hablar desde la sexualidad, desde los padres hasta los hijos. Expresarle a ellos sus dudas, o sea, darles respuestas a esas inquietudes que ellos tienen. Es como que el padre se queda, ¿y será que yo te debo decir esto? ¿O será que yo te tengo que responder lo otro? ¿O cómo yo te lo tengo que responder? Justamente para que podamos conversar sobre este tema, me acompañan en cabina dos psicólogas expertas en el área. A mi izquierda tengo a Raidy Marlin Cabrera, quien es psicóloga general con maestría en terapia de familia. Bienvenida, Raidy. Muchísimas gracias. Y a mi derecha, Chris Mary Hill, quien es psicóloga por doble parte. Ella es tanto psicóloga laboral como psicóloga clínica. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Gracias, Karina. Chicas, qué bueno tenerles en cabina. Tratemos este tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente nuestra sociedad, o yo incluso como madre, me hago preguntas muchas veces de si es el tiempo o el momento de poderles responder a mis hijos sobre estas cuestionantes que ellos tienen. Entonces, simplemente como algo básico, ¿por qué aún en nuestra sociedad, en este siglo que nos encontramos, es tan difícil hablar sobre este tema? Cris. Bueno, es un poco complicado, es un tema controversial, porque vivimos en una sociedad que aún, a pesar del tiempo, tenemos muchos tabúes, creencias e incluso la base que es la familia, como nos han enseñado, tiene un sistema de creencias que no le da acceso a esa educación sexual. Gracias a Dios, de cierto modo, ya hemos avanzado un poquito, pero créanme que es realmente impresionante cuando vamos a ciertas zonas, ciertos lugares, donde hay niños que aún están educados con esos tabúes. Entonces, la sexualidad empieza con una curiosidad del niño desde que son pequeños. Entonces, muchas veces nosotros como padres o como adultos no sabemos manejar esa información. No sabemos cómo usar las palabras adecuadas cuando esa curiosidad empiezan. Comienzo por la infancia porque es ahí donde comienzan las cuestionantes, es ahí donde empiezan los eventos, las curiosidades. Muchas veces cuando el niño o la niña de 3 4 años viene donde el padre o donde la madre y le dice, mami, ¿qué es eso que tú tienes ahí? O sea, se está refiriendo a su parte íntima. La madre o el padre no saben cómo responderle. E incluso a veces satanizan ese momento y lo que hacen es que crean todo un ambiente de negatividad, creando en el niño ese sistema que en un futuro, esa creencia que en un futuro le va a hacer mucho daño, porque nosotros somos entes sexuados, o sea, eso es parte de nosotros. Sí, y hay veces que la mamá, en vez de responderle correctamente, le dice que tú no tienes que estar preguntando. A ti no te Es toca correcto. saber eso. Detiene el ¿Verdad? proceso. Detiene el proceso. Sí, porque al final no todos los procesos sociales y en general marcan un paso igual. Entonces, igual podríamos decir, ok, en tecnología hemos avanzado, en tal aspecto también, pero igual en este no, porque la vida no va de forma lineal y muchísimas veces hay curvas. Entonces, este tipo de procesos a veces se ven intervenidos por algunos sectores sociales, por algunos sectores religiosos que Se pudiera, acompañan. escúchame que te interrumpa aquí, se Ujú. pudiera ver como vergüenza del propio padre el responderle al hijo. Claro, porque al final
¿qué queremos como sociedad? Igual una mamá o un papá que no fue educado o que no ha buscado información, que no se ha formado al respecto, que sí le pueda dar la respuesta a su niño o a su niña. Entonces eso es muy difícil. Hay mamás y papás que entienden y dicen, mira, a mí realmente no me enseñaron a montar bicicleta. Y en mi casa ese tema se manejó con muchísimo miedo. Pero yo decido aprender, o por lo menos a mi niña, a mi niño, lo inscribo en una clase adicional. O yo le tengo muchísimo miedo al agua porque mi mamá y mi papá no me dejaban entrar al río. O mi abuela decía que en el río pasaba tal o cual cosa. Y detienen ahí la generación y cambian. Con el tema sexual también pasa lo mismo. Mamá y papá tienen que tomar la decisión de iniciar el proceso o no interrumpirlo cuando el niño o la niña tiene la curiosidad y continuar todo el proceso y acompañarle de la mano. ¿Por qué? Si no lo hace mamá y papá, con todo el acceso a tecnología que hay en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿quién lo haría? Claro, pero yo siento también que no es solamente un hecho desde el aspecto de los niños, de bueno, que cuando tienen 4 años, 3 años, cuando ellos empiezan tal vez a explorar también su propio cuerpo, a ver cómo reacciona, sino que es un tema que un papá o una mamá, incluso con un adolescente o ya un adolescente adulto que va ya a pasar a la vida adulto, se le hace complicado poder tratar el tema. Que no es solamente el hecho como de que, bueno, tú eres niño, yo no te puedo explicar porque tú eres niño. Tú eres adolescente y tampoco te puedo explicar porque tú eres adolescente. Entonces es lo mismo. Desde el aspecto que tú estás mencionando, bueno, yo no sé montar bicicleta, pero eso es algo que la sociedad no está como enseñándote que eso es bueno o malo. Bueno, tú no sabes montar bicicleta, pero eso yo no te estoy juzgando por eso. Ahora, que yo te tenga que hablar de sexualidad, entonces así es como un tema de poder, de juzgar. Es que por el mismo sistema de creencias, la misma educación que han llevado, que han recibido, simplemente no quieren que sus hijos pasen por esta experiencia, pero como bien dice nuestra compañera, no se esfuerzan tampoco en educarse, en buscar esas herramientas, esas palabras adecuadas, cuáles son las estrategias, hasta qué punto pueden tratar el tema con el niño. Porque como acabas de mencionar, cuando el niño ya cae en la adolescencia, vienen otras preguntas e incluso más complejas. Y si tú no tienes la información, si tú no te has educado en este ámbito, se te va a hacer difícil. E incluso hay adultos que tienen ciertos temas con la sexualidad de adulto y se le hace muy difícil tocar el tema. Entonces, como no lo tocan en casa, lo tocan en otros ámbitos y a lo mejor no de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque el niño se socializa, va a centros educativos, tiene otras disciplinas que puede estudiar inglés, ballet, fútbol, y allí va a encontrar a alguien y le va a dar la información que esa persona considera que es la correcta. Claro. Y le va a creer y la va a asumir. Claro. Pareciera, Karina, como que cuando se hacen las preguntas y se le da respuesta a ellas, como si tú vas a activar un chip. Y tú dices, bueno, a partir de todas estas preguntas que yo respondí, voy a activar una persona con tal condición, con tal condición. O sea, pareciera como un miedo de que si tú lo puedes responder, como es mejor aparcar aquí un ratito el tema de esa duda, que igual no voy a activar nada. Entonces pareciera como eso, que si yo detengo la pregunta, no vuelvo. Sin embargo, es todo lo contrario, porque las preguntas que quedan respondidas y que el niño y la niña se queda satisfecho y entiende que le dieron una respuesta adecuada, pasa página. Y puede ser que le surjan más dudas, sin embargo esa, si está bien respondida, no lo hará. Pero como te digo, hay muchísimo acceso a información, hay niños y niñas que igual sus mamás y papás sí están formados. Y ahora de la mano con el celular, ahí los niños que utilizan mejor que vamos, nosotros los celulares, con el ¿verdad? tiempo de calidad, para allá vamos. Claro, y muchísimo acceso, muchísimos acceso en diferentes redes, y también hay amigos y amigas que le pueden comentar, que si me surge la duda, yo le pregunto al compañerito y me va a decir. Miren, para que nuestros escuchas, nuestros padres que están ahí, nuestras madres, tengan una idea, más o menos, que tienen niños pequeños, de si existe una edad adecuada para preguntarles a ellos o hablar con los niños sobre este tema. ¿Cuál edad sería? Edad, más que edad como tal, sería irse en el camino cuando vayan surgiendo las preguntas.
como bien hablaban, si a los 3, 4 años yo tengo curiosidad, ¿qué parte es esa de mamá? ¿Qué parte es esa de papá? Responderla y decirle su nombre, ni siquiera cambiarlo, porque ahí podríamos entrar y expandir el tema bastante. Pero tal cosa, bueno, la voy respondiendo. Ya luego más adelante, ¿y por qué papá tiene esta parte? ¿Por qué O papá sea que tiene... hay consecuencias al momento de uno no establecer un nombre correcto. Definitivamente sí, porque cuando le hacemos nombres como galletita, le ponemos nombre el Cuquita. palito, cuando tú luego tienes un paciente cliente en una consulta y te dice, es que mi tío se comía la galleta, y tú te quedas así, tú te quedas como, bueno, la galleta, y igual te cuesta entender, pero esa persona desde muy temprana edad probablemente asoció todo esto así y no pudo en ningún momento nombrarla, pero también como profesionales de la conducta, igual a docentes, les cuesta reconocer este tipo de acciones porque tú no entiendes el lenguaje que hay, porque la familia se manejó desde ese punto. No es lo mismo que yo te hable a ti de la galleta que yo te dé un nombre El nombre oficial correcto. de un genital. Ok. Chicas, me parece que el tiempo va volando, va muy rápido. Estamos iniciando simplemente, pero me gustaría primero ir a una pausa y luego de la pausa entonces ver cuáles son esas preguntas que pudiéramos, o esos nombres que pudiéramos de manera darle clave a los niños para cuando ocurran estas situaciones. Ya aquí cuando estábamos fuera del aire discutiendo o conversando sobre el tema que traemos hoy, la sexualidad y cómo lo trabajamos desde la familia. Entonces, nos preguntaban, para que nuestras psicólogas nos respondan, señores, hay ciertamente un morbo al momento de que mamá o papá se bañe con los niños. ¿Es correcto e incorrecto? Hay una edad de que los niños deben o no ver a mamá o papá desnudo. Hay una edad de que puede surgir un morbo. Hay una edad donde ya es definitivamente no está bien que esto ocurra, de que mamá esté desnuda frente al niño o papá frente a la niña. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, mira, todo depende de la circunstancia. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces se da el contexto de que vamos a ejemplificar. Hay una familia, hay un niño, hay una niña, papá y mamá. Es el momento de bañarse, andamos rápido, tenemos que ir al colegio, no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta la situación, bueno, vi a papi desnudo, dice la niña. ¿Y qué tú tienes ahí, papi? O lo puede ver, se despierta la curiosidad. Va a influenciar mucho cómo reaccione papá. No, mamá. O cómo reaccione mamá. Vamos a generalizar cómo reaccionen los padres. Entonces, ¿qué sucede? Es normal que lo vean. ¿Por qué? Porque están conviviendo juntos. Pero ¿qué sucede? Como todo proceso, los niños van buscando su lugar y su espacio individual. Por ejemplo, tú te das cuenta que cuando el niño ya es adolescente, mami, estoy en mi espacio, mami, no me mires. O sea, empieza a llegar esa etapa. Entonces ahí es que está el detalle. Que te vean desnudo no es normal. Yo soy papá, ella es mamá, tú eres niña, tú eres niño. Yo soy como mamá, yo soy como papá. Es manejarlo con naturalidad, sin llevar, o más bien sin traer palabras morbosas que generen en el niño esa curiosidad o más bien ese morbo. ¿Por qué? Porque es algo normal. Efectivamente, a mí me costó algunas cosas entenderlas, porque a veces cuando tú traes tu crianza, cuando tú traes tus costumbres y luego como desmontarla, o igual las cosas que tú viviste, desmontar toda esa idea te costó. A mí me trajo muchísima duda el tema de si era bien o era mal, porque realmente no me crié con ese tabú, sino para mí como que todo iba bien. Ahora bien, detrás de muchísima lectura y luego investigando un poquito del tema, sí que me di cuenta de que lo ideal es enseñarle al niño y a la niña a que pueda ser autónoma con su actividad del baño en general, que pueda realizar todas sus actividades para que pueda manejar la situación del baño, que mamá y papá solamente tengan acceso en caso de que haya alguna situación, una infección, una enfermedad,
que el médico también tenía derecho y acceso, pero bajo la supervisión de mamá y papá, y lo ideal es empezar a manejarlo sin que haya ese roce realmente. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos, pueden pasar muchísimas cosas. Nadie tiene un chip en la frente que tú puedas decir, ese pudiese ser un hombre para incesto o esta mujer no. Tú en la frente tienes aquí, o sea, eso no existe. Y lo O ideal sea, es... y ya hemos visto en noticias, con diferentes noticias donde se da el incesto, donde papá abusa de la hija y de la niña, y en este caso vimos en estos días una noticia de una niña de 5 años. Eso fue para mí desgarrador, y realmente esta parte de que si es así, si incluso siendo niños pequeños, no hay un identificador, no hay nada como que te diga, él no lo va a hacer porque él es su padre, pero no hay una edad. No hay una edad como que tú digas, no, en esta edad ya no es prudente que tú te bañes con tus hijos y que se vean desnudos. La autonomía, justamente, en el momento que tú a tu niño, a tu niña, le das la autonomía para que se maneje en el baño y a la hora del baño, pues ya tú no necesitas no necesita la ayuda. ¿Qué tú haces con ese niño o esa niña? Igual que se bañe con la puerta abierta en caso de que haya un accidente o que necesita ayuda, se le prepara el baño para que no tenga la necesidad de mamá o papá cerca o la persona que le cuide o la abuela, entonces se le pone a mano toalla para que no tenga que salir del baño tampoco desnudo o desnuda a buscar la toalla, se prepara toalla, jabón y las cosas que necesite. Igual, por ejemplo, por algunas texturas de pelo, el lavado de cabeza puede ser que sea un poco más dificultoso, entonces ahí necesitamos una pequeña ayuda, pero yo le puedo lavar el pelo a una niña o un niño en una silla con ropa y luego se va a bañar, eso no habría ningún inconveniente. Entonces, por eso te hablo mucho del tema de la estructura, porque a mí el llegar como a estas conclusiones me costó un poquito. Pero al final es lo ideal de que no esté en ese proceso si ya es autónomo y si ya no necesita esa ayuda de mamá y papá, porque eso le ayuda como a activar, este es mi cuerpo y lo toco yo para bañarme, o me lo toca el doctor o mamá o papá o quien sea mi tutor en caso de que yo tenga una situación, pero mi cuerpo nadie lo toca. Excelente. Incluso esa etapa de autonomía se va generando sola, porque el mismo niño o la misma niña empieza a decirte, mami, ya yo me puedo bañar sola, Exacto. ya puedo bañar mis partes, o sea que eso va dándose de manera natural. Eso no se forza, eso no hay una edad en específico que tú dices, ah, no, ya, eso va surgiendo. Incluso con el cepillado te puedes dar cuenta. Claro, entonces para darle la respuesta así a nuestro oyente, todo va a depender de la educación que se tenga en el hogar, de la cultura que tenga el hogar y de cómo se comporten entre sí dentro del hogar, que no es con un asunto de que, bueno, que la malicia, que no haya ese tema de que yo lo hago porque tú tienes que hacerlo, bañarte conmigo, porque si no, no te dejo, sino que es una parte a nivel que pudiera ser también cultural y de educación. Miren, y la parte de la cigüeña. La, la, cuando este niño o esta niña te dice, ¿cómo tú me traíste al mundo? O cómo yo llegué al mundo porque yo estaba en tu barriga, a mí me lo han dicho, mira, yo estaba allá adentro. y de repente, Eddie, que la cigüeña que me trajo, pero yo estaba dentro de ti. ¿Cómo abordamos este tema con los niños de cómo ellos llegan a este mundo? Por ejemplo, pudiésemos decir, mamá y papá se dieron muchísimo amor y luego llegaste tú y te quedaste aquí y papá te dejó aquí en mi pancita. Eso puede ser una expresión según la edad. Excelente. Por ejemplo, o luego más adelante, según la edad, tipo 11, 10 años, si ya tiene un poquito más de curiosidad o si ya sabe más información. Sí, porque te estoy hablando de niños que tienen 4 años. Entonces nos quedamos con la conversación, mamá y papá se dieron muchísimo, muchísimo amor. Puede ser que el niño te diga, ah, pues me voy a dar amor con mi amiguita o con mi hermano y luego, no, así no. Es un amor de adultos. Sí, ya porque se más... dan amor y ahorita dicen, claro. Yo te di un abrazo y ya tiene un niño ahí. Eso es, y te dice, mamá, vas a ser abuela. Qué lío. Pero claro, entonces le explicamos, sí, es un amor de adultos. Más adelante tú lo vas a ir entendiendo y yo te prometo que te lo voy a ir explicando. Y luego entonces le podemos explicar con una vaca, le podemos explicar con una gallina. Mira la gallina también, la gallina y el gallo tienen amor, están juntos, se dan mucho, mucho cariño. Y ya luego llega el huevito y luego llega el pollito. Y tú lo vas ahí un poquito
endulzando un poquito. ¿Por qué? Porque igual no es el tiempo de tú hablarle de una forma tan explícita y tú hablarle de genitales, porque él no entiende nada de eso. Él entiende es cómo yo llegué ahí. Y bueno, tú no le estás hablando mentira, pero igual no le tienes que dar todo el detalle de cómo fue el evento. Yo espero que mamá y papá que estén escuchando este segmento, señores, más claro de ahí, ni el agua. Excelente, me gustó bastante la respuesta, Claro. porque el tema de que la cigüeña, ustedes saben, ya se está desfasando y ellos no están creyendo que esa cigüeña es la que los trae. Y entonces, Cris, dígame usted, para nosotros enseñarle a los niños a respetar, a cuidar su cuerpo y a que los demás también respeten su cuerpo, ¿desde qué, eh, cómo iniciamos esta conversación con ellos? Mira, Karina, para trabajar con los niños tú tienes que adentrarte en su mundo. Y su mundo es el juego. Entonces, papá y mamá deben de sacar un tiempo de calidad donde puedan jugar, establecer una dinámica entre familia y puedes apalancarte de herramientas, como por ejemplo un muñeco, una imagen, donde vamos a crear un juego. Tú te puedes inventar una canción, si no eres muy creativa puedes buscarla en internet porque las hay y empiezan a cantarla, la pones a reproducir, para eso usamos la tecnología. Claro. La tecnología es buenísima si la usamos de manera correcta. Claro, el uso que le Entonces, damos. allá vamos, buscamos una canción que nos ayude, a los niños les gusta mucho, pero debes de identificar qué le gusta a tu niño, si le gustan las historias, si le gustan los bailes, si le gustan las canciones, y ahí sí tienes que ponerte creativa. Por ejemplo, con mis manitas, y empezamos a definir. Por ejemplo, hay una canción que usamos mucho. Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Ese es un canal para tú usar, por ejemplo, explicarle las manos, la función de las manos, y ya luego te vas a los pies, la cara, pero luego tocas y aprovechas la ocasión para las partes privadas. Entonces ahí aclaramos cuál es la parte privada. Esa parte privada te pertenece a ti y solamente papá y mamá te pueden ayudar en el momento que vamos a bañarte, si es necesario, si vamos al médico, el doctor puede hacerlo. Luego de ahí nadie más puede hacerlo. Entonces el niño te va a hacer cuestionantes y ahí entonces tú le respondes. ¿Por qué? Porque esa es tu parte privada. Esta es la mía y esa es la tuya. Yo, Karina, siempre soy muy pro autonomía y probablemente será una de mis expresiones con pequeñitos más usadas. En mi tiempo trabajando con preescolar, desde que hacían yo solía tener el grupo más pequeño, desde que hacían el cambio de pañal a ropa interior, entonces yo les decía, yo iba al baño, se sentaban y les decía, no, no, ahora es tú, te toca a ti. O sea, solamente tú, es tu turno y solamente tú puedes tocarte. Entonces yo les decía, intenta, abre como pueda y yo me voy a quedar aquí. Y claro, en un inicio les daba muchísimo miedo, era una experiencia súper interesante, pero lo podían hacer perfectamente y aprendían. Que llegaban a la casa igual no tan limpio como si lo hubiese hecho yo, definitivamente, pero de que era la única forma de que aprendieran y que pudiesen tener ese control de su cuerpo, pues también, así en casa. En casa se les enseña, parecieran cosas muy simples, pero esas cositas simples donde tú empiezas a darle ese poder sobre su cuerpo, de que, wow, yo soy tan especial que solamente yo me puedo limpiar, que a veces... Sobre si existen algún tipo de técnicas o, o herramientas o estrategias que pudiéramos utilizar para abordar la curiosidad natural del hijo al momento de hablar sobre la sexualidad, los padres de manera apropiada con ellos. ¿Cuáles estrategias pudiéramos nosotros utilizar como padres? Pareciera muy simple o como, wow, esa sería normalizar la situación, sin embargo, enseñarle cómo hacerlo. Me explico. Un niño, bueno, un adolescente empieza a tener algunas curiosidades, empieza a tener erección en su cuerpo, le explicamos que es normal que pase, pero luego le enseñamos, por lo regular papá se suele encargar, o algún tío en la familia le puede entonces explicar cómo ese niño, entonces mira, cuando pase, tú puedes hacer esto y le va dando técnicas.
no le dice, bueno, sí, pero esto, lo otro, o lo lleva, por ejemplo, a un plano sexual, o se burla igual, ajá, mira, has tenido una erección. Si en el momento que tú lo normalizas y le explicas, mira, yo como hombre también he tenido, ¿Y o si es igual, mamá entonces, si es mamá, o igual, abuela o tía? muchas veces las mamás usan de recurso algún tío o alguna figura masculina importante o representativa en la familia, y en caso de que no, pues bueno, igual le explica, le dice, mira, todo lo que te está pasando es normal de tu edad, pero eso se controla, eso tú lo puedes empezar a manejar. Las nenas, por ejemplo, también con algunos eventos, un evento súper importante en las niñas cuando tienen su menstruación, entonces tú empiezas y le hablas de la normalidad de lo que pasa, y tú te haces también presente en la situación, y que cualquier duda tú la puedes responder, independientemente de que responderte de miedo, que responder, tú digas, no, yo no voy a tener la capacidad de hacerlo, pero tú afrontas y vas de la mano. Porque una adolescencia, cuando se lleva de la mano de personas adultas que le encaminan, es muchísimo más fácil a cuando el adolescente no sabe a quién acudir. Muchas veces lo aislamos y le decimos, no, aquí no, o yo no quiero esto, no quiero lo otro. Y muchas veces lo único que necesitan es que se le escuchen. Ustedes saben que he visto que hoy en día hay muchos libros que hablan de sexualidad para jóvenes, pero lo que me preocupa es que son de cierta manera, pueden ser muy explícitos o muy gráficos. En mis tiempos yo leía Juventud en Éxtasis, ese era mis libros, los 3 tomos. Hoy en día, ¿qué tan recomendable? Porque hay muchos padres, sabemos, los padres lamentablemente poder hablar de estos temas, aún hoy en día, aún hablándoles y diciéndoles esto, poniéndolo un poquito más en contexto, tú quieres ir a hablar con el hijo y te llenas de valor y te frenas. ¿Qué tan viable sería poder utilizar estos libros que hay disponibles o estas bibliografías para, de cierta manera, el padre auxiliarse de ella? Bueno, el padre, en primer lugar, debe de adquirir puede comprarlo y leerlo, pero leerlo primero. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, en lo particular, yo compré un cuento, el de los 3 cerditos. Ay, los Y luego cuentos. mi esposo me dijo, amor, de casualidad tú leíste el cuento antes. Y yo le dije, no lo leí completo. Y él me dijo, mira, este cuento es diferente. No es el que usualmente nosotros leemos. Entonces yo le dije, oh, eso fue un error de mi parte, y para la próxima voy a tomar esto en cuenta para antes de darle acceso a un material. Primero, investigar, saber de qué se trata, si entiendo que es prudente, preguntarle a un especialista, educarnos. ¿Por qué? Porque ya, gracias a la tecnología, tenemos acceso. Claro está, tenemos que filtrar, pero para eso nosotros debemos primero adentrarnos. Ok, este sí, este no, porque entiendo que no es correcto. Y luego que ya nosotros hacemos esa investigación, que tenemos en nuestras manos la herramienta correcta, entonces se la entregamos. Por lo menos en mi caso, tuve el privilegio de que mi madre me regaló mis libros desde que yo estaba en 6º grado. Y yo le pregunté, mami, ¿por qué? Porque necesitas leerlo. Y para mí eso fue algo muy valioso, porque ya yo no tenía esos temas tabúes en mi cabeza. Yo sabía de qué se trataba, pero ella primero lo estudiaba. Y luego, si yo tenía alguna duda, ella me la explicaba. Claro, el acompañamiento, que es a lo que hablábamos ahorita, el tiempo de calidad. A veces el sistema lleva a los padres a no sacar ese momento, y muchas veces pasan días, rápido, vamos rápido, la rutina, el tapón, el tráfico, ya es hora de dormir, y no sacamos ese momento, pero es necesario hacerlo, porque incluso eso ayuda a que la relación de padres e hijos sea aún más cercana y de más confianza. Claro está, el padre nunca va a ser mejor amigo, va a ser padre, pero le va a dar el tiempo de calidad y la información correcta. Ya luego de ahí, el padre va a estar tranquilo con el trabajo que ha hecho. Y eso es lo correcto. Me gusta el punto clave que tú das con la parte de leer, porque yo soy muy pro y siempre suelo decir en clases, de que nunca recomienden libros a familias sin que el libro
vaya apegado a los valores de la familia, porque probablemente igual ese libro en otra familia o en otro contexto no importa, pero probablemente las creencias o la estructura de tu espacio sí era importante. Entonces es muy vital que las familias primero recurran a consumir antes de brindar a sus niños y niñas, porque no toda la información que tú lees igual se adapta a lo que tú crees, ni tampoco vaya a enseñar realmente. Entonces, con el tema de si explícito o no, Gráficos. bueno, con el tema de los gráficos, yo me atrevería a decir que mamá y papá tienen que sentirse cómodos, porque no estamos ya en una generación muy de leer solamente, sino que estamos en una generación que es muy visual y que requiere Gratificación inmediata. De algo que se vea, no importa. Entonces tú le vas Pero los hablando. gráficos no es porque tengan imágenes, es por lo que te está diciendo, es como Sí, ella sí, estaba claro. diciendo ahorita. El mismo libro de yo lo tenía, de los cerditos, yo le tengo que cambiar todo lo que dice el libro para yo Sí, sí, poder claro. ponérselo en contexto a mis hijos. Claro, claro. Y tú dices, ¿y cuándo fue que te ocurrió? Porque no eran los 3 cerditos que el lobo y el asunto echaba fresco y se iban a la casa. Sí, claro, por eso te digo, pero estamos en una generación igual que demanda un poquito más y que necesita más y que te va pidiendo y que te va exigiendo, o igual que ya conocen información y que cuando te están preguntando, no te están preguntando, están confirmando lo que ya en teoría saben. Entonces también hay un poquito de rejuego ahí, pero sí se puede enseñar una sexualidad con responsabilidad, donde tú le puedes enseñar a tu menor de edad y le dices, todo lo que me has dicho es cierto, pero ahora mismo no es el momento. Y lo ideal es que cortemos aquí realmente el tema de relaciones sexuales y todo lo demás y que tú esperes de forma responsable a los 18, porque si no podríamos hablar de temas legales y eso no habría ningún problema cuando tú le expresas a tu hijo o a tu hija la consecuencia legal que tiene y las consecuencias finales. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchísimas veces igual la familia que se sienta conmigo en una consulta, la familia que va y habla y te pregunta, es probablemente la que nunca te va a llegar con un embarazo adolescente, probablemente la familia que nunca te va a llegar con alguna otra Ya adquirieron el conocimiento situación, previo. probablemente esa familia no te va a llegar con una enfermedad de transmisión sexual, que tenemos adolescentes que ya están contagiados con muchísimas enfermedades que hay por ahí y lamentablemente es un adolescente que desde temprana edad tiene que consumir muchísimos medicamentos retrovirales para poder alargar un poquito su vida. Y cuando me hablas de adolescentes, ¿a partir de qué edad? Te lo puedes encontrar tranquilamente 12, 13 años. 12, 13 que años. son sexualmente activos. Es correcto. Wow. Incluso yo he visto en centros de salud niñas de 12, 13, 14 años peleando con las madres, mami, yo quiero tener un hijo. Claro. Yo no me quiero Hoy planificar. Estaba leyendo yo eso de una niña que quería casarse de 14 años. Sí, claro, yo lo he visto de cerca, donde uno a veces tiene que intervenir con la madre porque quieren ponerle, no, es que yo quiero tener mi hijo, pero ¿cómo manejamos la situación? Claro. Porque estamos hablando de una niña, una niña que no tiene la capacidad para llevar esa gran responsabilidad. Porque la maternidad es hermosa, pero lleva una gran responsabilidad en su tiempo y si tiene el deseo de serlo, porque hay que respetarlo. Claro, entonces en base a eso que ustedes están diciendo, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a poner límites? El límite empieza desde que aprende a saber que es su cuerpo y que tiene sus partes íntimas y todo su genital y todo lo demás. Ahora bien, el punto está que en ese contexto donde estamos hablando de estas adolescentes que igual entienden qué es el matrimonio probablemente para ellas. Igual es el escape para mi realidad, igual el matrimonio puede ser lo ideal, lo que yo veo igual en las redes que son besitos, en su momento también en la antigüedad que muchas mujeres se casaron a muy temprana edad, lo ven también como algo idealizado, como el que me va a salvar, el salvador, yo voy a salir de todo esto. Ese es un tema. Entonces ahí podríamos durar horas hablando. Pero claro, ellas van en busca de ese ideal, ellas no van en busca del matrimonio. Y cuando llegan ahí la realidad es fregar, terrible. Y de una figura paterna muchas veces. Muchísimas veces también. Influye bastante que al no haber tenido una figura paterna, la están buscando en una relación sentimental a destiempo.
Y con edades incluso superiores pudiera ser. Sí, casi nunca es una adolescente, por ejemplo, de 13 años con un chico de 15. Casi siempre es una persona de algunos 35 años, probablemente más, donde igual romantiza toda la situación, que definitivamente es abuso por donde tú lo quieras ver. Legalmente es un abuso, socialmente también, psicológicamente también, porque una persona con tanta diferencia de edad es totalmente manipulable. Claro. Porque quiera la sociedad y muchos contextos o no, es lamentablemente una niña. Aunque tú la veas igual en alguna postura, pueden ser madre y todo lo que quieras, tú tienes una adolescente de 14 años que ya es madre, que ha tenido muchísimas experiencias sexuales y una que no, y las pones a jugar y se han hecho muchísimos experimentos sociales y tienen la misma capacidad cognitiva, porque eso no está en la vivencia, sino en sus conexiones neuronales. Entonces, eso son adolescentes igual y las dos tienen 14 años. Y lamentablemente en estos casos ocurren lo que son los diferentes tipos de abuso físico, psicológico, sexual, Verbal. entre otros. Bueno, nos quedamos con